Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis a las 12 horas aproximadamente y se repite todos los miércoles, también después del tema del día a las 2:30 horas de la tarde. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión 151 desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito que nos ven por este medio. Les agradezco sus atenciones. Tercera parte del encuentro en el coloquio Fundaciones de Pueblos en Rosamurada, Nayarit. Esta crónica continúa donde nos quedamos con la historia de Rosamurada por ser la quinta vez que la visitamos. Rosamurada tomó su nombre de la existencia de un frondoso árbol de flores moradas llamado clavellina, situado en el centro de la población, a cuya sombra hacía alto para el descanso de bestias de carga y pasajeros, así como las mismas diligencias que hacían el recorrido de Acaponeta a Tuxpan. La forma del escudo es la española y se ha dividido en 4 cuarteles, a partir de su aspa, que coincide con el símbolo de los gobernadores coras, el cual a su vez remite al sol. A esta división cuatripartita se le ha incorporado un centro circular o escudete, que significa la jícara, que constituye el mundo sobre el cual habitamos. A dicho círculo central se le ha añadido unas barras con 4 líneas, lográndose con el tal conjunto la representación del universo, esto es, un quincunce con un centro y los 4 rumbos o puntos cardinales. El escudete va en color amarillo, pero para hacer referencia a la tierra, las barras superiores van en café, el oriente, la derecha en verde, al norte, la inferior en blanco, al poniente y la izquierda en gris al sur, de acuerdo a los colores de las aves correspondientes a cada punto cardinal. Los cuarteles van en color azul claro, para hacer referencia a las aguas interiores, esto es, a las marismas. Los ribetes del aspa y del campo del escudo van en azul marino, para referir al mar océano, que de acuerdo con la concepción indígena, rodea a la tierra. Finalmente, el aspa va en color rojo, para representar la autoridad. Las figuras heráldicas son, en el centro, el árbol de Rosamurada, del cual tomó su nombre a principios del siglo XIX. La población que posteriormente sería la cabecera municipal y le daría nombre a todo el municipio. En el cuartel superior, el venado, en el derecho una mazorca de maíz, en el inferior un toro cebú y en el izquierdo un camarón. Estas figuras remiten respectivamente a las principales actividades económicas del municipio: la cacería, la agricultura, la ganadería y la pesca. Pero el árbol de Rosamurada del escudete remite también a la actividad forestal. Cada uno de estos elementos adquiere otra significación cósmica para la concepción de los indígenas, los coras, los huicholes y los tepehuanes, que habitan en el municipio. Al exterior del escudo, en la parte superior, una franja porta la leyenda Rosamurada 1813, que corresponde al año de fundación del pueblo. En la parte inferior, otra franja ostenta el título de Ayuntamiento Constitucional. El territorio de lo que hoy es Rosamurada pertenece al reino Hueytlaxtongo de Aztatlán. De los vestigios prehispánicos localizados en el municipio,
se encuentran petroglifos asociados a la tradicional Aztlán en los siguientes puntos: los topiles, Teponahuatla, los realices y Paramita. En 1530, Nuño Beltrán de Guzmán cruzó el territorio de Rosa Morada en su paso a Aztatlán, la región mayormente poblada del municipio. Estuvo dominada por la influencia del clero español durante la conquista y sus habitantes fueron indígenas que fundaron un pequeño caserío que posteriormente floreció con sus actividades comerciales de paso. Rosa Morada fue un paraje de arrieros fundado por el antiguo Cabildo Municipal de Paramita en 1864, con el motivo de la acción rebelde de Manuel Lozada. Fue completamente incendiado para someter a los pobladores del lugar. Por ley expedida el 15 de diciembre de 1883, se le otorgó el fundo legal y en 1893 se erigió definitivamente como municipio. En 1917, con la promulgación de la Constitución del Libre y Soberano Estado de Nayarit, se ratificó su existencia como municipio. Con motivo del 209 aniversario de la fundación de Rosa Morada, el Ayuntamiento de Rosa Morada celebró con la obra muralista del pintor Humberto Valderrama, denominado Raíces de Rosa Morada, sincretismo cultural, en el arco que brinda la bienvenida a la cabecera municipal como muestra de las tradiciones culturales originarias de Rosa Morada. Para conocer este centro hermosísimo pueblo debemos nosotros primero recorrer el centro histórico y admirar sus portales de la plaza principal, conocer la parroquia de la Purísima Concepción de María construida en la época colonial, nuestros elementos religiosos tallados en madera fina. El día 8 de diciembre se celebra la fiesta a la Virgen con peregrinaciones, danzas, juegos pirotécnicos, ofrendas y antojitos mexicanos. Admira la ex hacienda de Chilapa, que se encuentra ubicada a 12 kilómetros de la cabecera municipal. La hacienda se construyó en el siglo XIX y fue parte importante en el desarrollo agrícola de la región. Su construcción tiene varias formas, detalles coloniales y aspectos históricos que muestran su gran valor. En el interior de la presidencia municipal existe un pequeño museo donde se exhiben algunas figuras arqueológicas encontradas en la región, tales como ídolos de barro, herramientas de trabajo y utensilio de cocina. Se afirma por prestigiados sociólogos como Ian Miller que Rosa Morada fue la verdadera cuna del mariachi, a raíz de los tapancos que construyeron los indígenas para festejar sus actos religiosos con música. En la actualidad, la banda sinaloense es la que mayormente se escucha. En esta materia, las etnias coras y huicholes realizaban tejidos de fondo tanto religiosos como paganos. Elaboraban instrumentos musicales como flautas y violines, telas de manta bordadas de lana para su ropa de vestir, tablillas de dibujos huicholes de gran colorido, morrales y trabajos de Shakira. El municipio de Rosa Morada tiene una historia muy interesante, en donde el origen de la zona inicia deshabitada, siendo un terreno donde los naturales era lo que más sobresalían. Con el tiempo esto fue cambiando, dándose modificaciones por parte de sus primeros pobladores. El nombre Rosa Morada de alguna manera se consideraba incierto, debido a que existen diversas versiones sobre este aspecto. Lo que la historia marca es que su nombre apareció en diversos documentos del siglo XIX y esto fue considerado como pieza clave al señalar que el poblado comenzó hace más de 200 años. Su fundación se realizó en el año de 1813 por varios grupos de personas que llegaron a la región con la finalidad de estar en un lugar que por sus características fuera seguro y adecuado para vivir. Esto hizo que más personas comenzaran a llegar a Rosa Morada y a otros poblados cercanos. Debido a los cambios, construcciones y mejoras que sus habitantes y gobierno hicieron en la zona,
Rosa Morada obtuvo el rango de municipio en el año 1917, con lo cual se dio inicio a la construcción de otros edificios históricos. Y fue así como también comenzó su vida institucional como un lugar que forma parte del estado de Nayarit, elevando a municipio de manera formal a partir del 5 de febrero de 1917. Debido a que se insiste en el hecho de haber varias historias en cuanto al nombre del municipio, una versión nos demuestra que en el centro de lo que hoy es la cabecera municipal existe un árbol llamado clavellino que daba flores de color morado, y en ese árbol muchas personas llegaban para descansar. Debido a los grandes y frondosos que eran, los habitantes fueron los que le pusieron ese nombre al árbol, pero le agregaron Rosa Morada, y tiempo después las personas que seguirían llegando al árbol comenzaron a llamarle Rosa Morada, y esa es la referencia del municipio. Nos tocó conocer ese árbol. El municipio de Rosa Morada cuenta con varias zonas y elementos atractivos que forman parte de su esplendoroso tanto arquitectónico como natural, que son parte elemental del interés que tienen muchas personas locales y nacionales al visitar esta zona en el estado de Nayarit. Entre las atracciones más representativas se encuentra la parroquia de la Purísima Concepción de María, que fue construida en la época colonial, donde una de las partes más emblemáticas son los elementos religiosos tallados en madera fina. Dentro de las atracciones de esta parroquia, o también conocido como iglesia, está la figura de la Inmaculada Concepción, que también es un elemento muy importante en la religión católica. Por eso se cree que esa edificación por honrar a una virgen de gran peso en el municipio de Rosa Morada. Parte de esa importancia se debe a que María es la madre de Jesús, y de acuerdo a los datos del catolicismo, dicha virgen no tuvo el pecado original al embarazarse de Jesús, sino que desde el primer instante de su concepción estuvo libre de todo pecado. Aunque cabe señalar que esta doctrina no debe confundirse con la de la maternidad virginal de María, que sostiene que Jesús fue concebido sin intervención de varón y que María estuvo virgen antes, durante y después del embarazo. Es así como la propia Iglesia Católica contempla la posición especial de María por ser madre de Cristo, y sostenía que Dios la mantuvo libre de todo pecado o efecto del pecado, lo cual se habla del transmitir a todos los hombres por ser descendientes de Adán y de Eva. Ahora bien, debido a la llegada de las órdenes religiosas al municipio de Rosa Morada, fue necesario construir la parroquia de la Purísima Concepción de María, porque en el municipio sus habitantes son fieles creyentes de la Virgen y de la doctrina. Por eso se dedicó el templo a ella, pero también podría encontrar otros santos y vírgenes importantes en todo el país. La diferencia entre la parroquia dedicada a la Purísima Concepción de María y de otros lugares religiosos es que cada uno de ellos se construyeron en épocas diferentes. Y en el caso de Rosa Morada, dicha edificación se hizo en la época colonial, porque las órdenes religiosas querían que las personas conocieran la religión que ellos profesaban. Y fue así como el interés de la población fue contar con ese lugar especial en donde pudieran reunirse para estar en contacto con los santos y las cosas divinas religiosas. Eso motivó a las órdenes a construir algo que sería un lugar de gran atracción entre la población local y nacional, en donde los esfuerzos del gobierno municipal se han enfocado en promociones Rosa Morada como un lugar pequeño, pero de grandes atracciones arquitectónicas, naturales, culturales e históricas. Otra construcción atractiva es la ex hacienda de Chilapa, que forma parte del municipio de Rosa Morada, pero este pequeño poblado se encuentra ubicado en la parte norte del municipio y se caracteriza por ser una extensa región de gran relevancia en la cuestión agrícola de principios del siglo XX. Las fundaciones de las haciendas tuvo dos aspectos de gran relevancia. Por un lado, sirvió para la agricultura, y por otro, después de uso para la ganadería, en donde ambas actividades económicas permitieron el crecimiento del municipio al contar con el trabajo de muchos hombres
que se dedicaron a eso por muchos años. La hacienda se fundó en el año de 1713, cuando el rey de España decidió venderla a la señora Francisca Ramón de Moncada, y el costo fue de 330 monedas de oro. Cuando dicha señora obtuvo la hacienda, la utilizó para el mismo fin antes señalados, pero conforme pasó el tiempo, la vendió, y así fue como esa construcción tuvo varios dueños a lo largo de los años. La hacienda de Chilapa estaba formada por cerca de 80,000 hectáreas de tierra, donde los hombres que trabajaban en ella, y la historia de este lugar señala que cuando los dueños querían novillos, podían escogerlos del mismo color, y cuando se listaban a los jornaleros para trabajos en las haciendas, las personas tenían que prestarse a las 2 de la madrugada, porque si no se quedaban sin trabajo. Toda la semana, cuando se creó el ejido de Chilapa en 1835, se llevó a cabo una dotación de tierras gracias a las gestiones que realizaron los campesinos Ramón Lala, Luciano Covarrubias Luna y Miguel López Osegueda. Sus esfuerzos rindieron frutos cuando durante la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río se llevó a cabo la firma de la resolución para dotar de tierras a 120 ejidatarios, y fue así como las cosas comenzaron a cambiar para las familias de Rosa Morada. Historia del mariachi. El 7 de mayo de 1852, Cosme Santa Ana, presbítero de la parroquia de Rosa Morada, población que entonces pertenecía al 7º cantón del estado de Jalisco, pero que actualmente se encuentra en el estado de Nayarit, envió una carta al obispo de Guadalajara, Diego Aranda y Carpinteiro, en la que se quejaba de los desórdenes y escándalos públicos ocurridos en esa localidad durante la Semana Santa de ese año. El sacerdote explicaba: encuentro que en la plaza y frente a la misma iglesia se hallaban 2 fandangos, una mesa de juego y un hombre que a pie o a caballo andaba gritando como furioso en consecuencias del vino que bebían, y que aquellos que ya en muy desorden y muy lamentables, que esto era todos los años, en los días solemnes de la resurrección del Señor, y solo que ya sabemos cuántos crímenes y excesos se comentaban en estas diversiones, que generalmente se llevaban por estos puntos mariachis. Esta carta es la más antigua, una fuente documental en la que aparece la palabra mariachi. Su hallazgo se debe al historiador Jean Miller y es citado por el antropólogo Jesús Jauregui en su libro El mariachi, resultado de una investigación de 25 años sobre los orígenes, etimología y evolución del mariachi, que el pasado 27 de noviembre fue incluido por la UNESCO en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En 1859, 7 años después de la carta del sacerdote Santana, y en el contexto de la lucha entre liberales y conservadores, el sacerdote Ignacio Aguilar fue hecho prisionero en Zitácuaro ante su negativa de entregar al curato al sacerdote protestante Manuel Gómez. El prefecto local lo desterró a la isla de los Caballos, cerca de Acapulco. Durante el trayecto, el prefecto del distrito de Minas le ordenó permanecer en Tlachapa, Guerrero, desempeñando el ministro de sacerdotal. Apunta Jauregui que el 3 de mayo de 1859, día de la Santa Cruz, el sacerdote Aguilar anotó en su diario que el prefecto lo invitó a una verbena que se llevaba a cabo en el bosque, y señaló: en aquel ameno lugar, las músicas, o como allá se dice, el mariachi, compuesto en arpa grande, violines y tambora, tocaban sin descansar. En su libro, Jauregui cita el testimonio oficial del carpintero Tomás García, quien en noviembre de 1895, cuando tenía 90 años, relató la forma en que murió el famoso insurgente Francisco Guzmán en 1812, durante la Guerra de Independencia, que a su vez que regresó a esta población, Tamazula, Jalisco,
tal vez envalentonado de sus triunfos e ignorando probablemente que era perseguido de cerca, se entregó al placer, mandando poner mariachis y dar franco a los soldados para que gozaran de esa distracción. Con base en esta fuente, Harry rebate un mito que el nombre mariachi viene de la palabra francesa mariage o matrimonio, que se estableció en el país durante la segunda intervención francesa de 1862-1867. Comenta con extrañeza que esta versión fue retomada sin más por intelectuales como Alfonso Reyes y que es aceptada en otros como el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua o la Enciclopedia de México. Jauregui señala: la Carta de Rosa Morada permite constatar el uso de la palabra mariachi con la aceptación de fandango, una década antes que la intervención francesa, mientras que el diario del padre Aguilar de su testimonio de su empleo para designar al grupo de músicos 3 años antes del Segundo Imperio Mexicano. Ambos escritos dejan sin fundamento la versión del bautizo francés para una institución que a la postre y luego de transformaciones importantes se convertiría en el símbolo musical de México. Incluso rebate la tesis del médico jalisciense de ascendencia francesa Rubén Villaseñor, quien afirma que a mediados del siglo XIX numerosos franceses ya habitaban Jalisco, que por entonces abarcaban lo que hoy es el estado de Nayarit, muchos de los cuales habían llegado a estas tierras huyendo de California, donde eran hostilizados por los estadounidenses. A ellos se unieron colonizadores que llegaron a Sonora en julio de 1852 bajo el mando del conde Gastón Raúl de Roosevelt-Bourbon, que luego avanzaron en un gran número al puerto de San Blas. Villaseñor sostiene que Ernest Viagnes, secretario del conde Roosevelt-Bourbon, vio a sus pasos por Nayarit celebraciones con bailes costeños, entre ellos los matrimonios, los maringues. Añade: al ver tan sonados festejos, estos viajeros como sus contemporáneos, que con anterioridad boleaban y abundantemente en la región de San Blas, exclamaron: boila, une, mariague, vean allá un matrimonio, he ahí un matrimonio. Muchos que hablaban castellano lo oyeron y empezaron a denominar dichos bailes y música como mariachis. Para Jauregui refuta el primer contingente de la Roosevelt-Bourbon, al que se unieron restos de otras expediciones. Llegó a Sonora en junio de 1852, cuando, según la carta del párroco de Rosa Morada, por los puntos de su zona ya se llamaban mariachi los fandangos, y era una costumbre y tradición. Luego, la segunda expedición de los franceses a Sonora se produjo entre junio y agosto de 1854, 2 años después de la carta del sacerdote Santana. Fueron derrotados y no hubo una gran escapada a San Blas, sino que los franceses que sobrevivieron fueron llevados en calidad de prisioneros a ese puerto y casi de inmediato trasladados a la Ciudad de México. El propio Viagnes no mencionó en su libro de memorias celebraciones con bailes costeños, sonados festejos y menos un matrimonio en lo que ahora es Nayarit. Más aún, Jauregui encontró en el archivo parroquial de Santiago Xcuintla, Nayarit, 126 actas levantadas durante la tercera y cuarta década del siglo XIX, en la que se hace referencia a un rancho denominado Mariachi, ubicado en el distrito de Tepic. Se trata de actas de nacimiento, de bautismo, de propiedades y de defunción de pobladores de ese rancho. Una de esas actas, fechadas en julio de 1836, se refiere a la muerte por parto de María Ramos Flores Bautista, quien tenía 29 años de edad y era originaria de Mariachi, por lo que deduce Jauregui se debe considerar la existencia de este rancho en cuando menos en el año de 1807. Jauregui señala que durante el siglo XIX existieron 5 ranchos con el nombre de Mariachi o Mariachi en la región cultural conocido como Aztatlán, esto es,
en la franja costera con población serrana que abarca desde el valle del río Santiago al sur hasta el valle del río Culiacán al norte. ¿Por qué esos ranchos tenían dichos nombres? Jauregui cita al investigador jalisciense Ignacio Guzmán Betancourt, quien sugiere: es muy probable que original y antiguamente la palabra mariachi haya sido el nombre de un determinado árbol y que éste fuera sí mismo responsable de una serie de toponimios. Es también posible que estos mariachis árboles hayan sido los principales proveedores de la madera con la cual se hacían las tarimas que los habitantes de la región del occidente y noroeste de México utilizaban para sus bailes o festividades, a las que se determinaban llamándoles mariachis. Sin embargo, Jauregui se decata de otra tesis. El término viene de la familia lingüística yuto-azteca, a la que pertenecían las lenguas náhuatl, mexicaneros, coras, ópatas, yaquis, tahues y acaxes, habladas por grupos indígenas de la región noroeste, algunos de los cuales realizaban una danza circular como parte de sus ritos. El nombre de dicha danza era mariachi. Cita el testimonio del antropólogo suizo estadounidense Adolf Bandler, quien sostuvo que los indígenas ópatas de Sonora en 1884, según para esas fechas, la danza del mariachi ya había sido erradicada debido a su indecencia, pues eran ejecuciones sensuales y decididamente obscenas, y donde los cantores estaban sentados y las parejas danzaban abrazándose unos al otros. Más aún, Jauregui señala que entre las tradiciones rituales de los indígenas del Gran Ayar existe el mitote. El ritual incluye ayuno, velación, ofrendas alimentarias, canto y al final, en el quinto día, toda una noche de danzas alrededor del cantador y de la fogata sagrada. Y refiere que entre los mexicanos hablantes del náhuatl, del Rancho de la Laguna, de la comunidad indígena de Santa Cruz de Guelatao, en la porción serrana del municipio de Acaponeta, a este segmento del ritual se le denominaba mariachi. Entre el encuentro fundaciones de pueblos y estaban ya todos los invitados, en un total de 45 compañeros. Y no todos amigos. Iniciamos el encuentro a las 9:30. El anfitrión, doctor Jorge Briones Franco, nos presentó al padre Joe Contreras Crespo, quien tiene mucho amor y conocimiento de la historia en lo general. Muy amable y muy atento dicho padre. Esta crónica continuará donde nos quedamos con el poco de la historia del padre Joe Contreras Crespo. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado.